Hoy yo quería hablar, yo había preparado, tenía la idea de hablar de 7 mujeres de Dios que aparecen aquí en este libro y de sacar un principio, algo poderoso de cada una de ellas, de 7 mujeres, pero me quedé en la segunda. Había algo tan grande en la primera y en la segunda que digo, bueno, el martes hablaré de 2 más. Entonces hay verdaderas heroínas en la palabra de Dios. Mujeres que transformaron su ambiente, que transformaron su familia, que transformaron la sociedad, que transformaron sus ciudades, aún sus pueblos. Y hay muchas ahí en la palabra de Dios. Estas mujeres de que voy a hablar yo hoy vivieron aproximadamente hace 3000 años, que es bastante tiempo, ¿no? Y todavía nos enseñan a cómo vivir después de 3000 años en nuestra sociedad, de ese ímpetu, ese corazón, ese coraje, esa dependencia de Dios que tenían. Entonces voy a hablar de mujeres con las cosas claras. Cuando hablamos de cristianismo, algo que muchas veces frena a los creyentes, a las personas, es no tener las cosas claras. Como digo, yo he hablado otras veces, muchas veces un problema de identidad, de quién eres en Cristo, a qué te llamó Cristo y qué puedes hacer en la preciosa con la persona del Espíritu Santo. Y a veces no tenemos o somos frenados porque nos dejamos llevar por los sucesos de la vida, por las circunstancias de la vida. Voy a hablar de esas mujeres de la Biblia que transformaron el curso de la historia y que influenciaron en el plan de Dios. Ya les digo, no solamente en ellas, sino en sus esposos, en sus hijos, en la familia, en su pueblo, aún más allá de su pueblo, transformaron su generación. ¿Por qué? Una de las cosas es que ellas tuvieron las cosas claras. Cuando uno tiene las cosas claras en y por Cristo, las cosas van sucediendo a lo largo del camino. Ellas entendieron su visión, su razón de ser en un mundo que muchas veces las asfixiaba. Le estoy hablando de mujeres de hace 3000 años, vivieron en una sociedad completamente diferente, donde no tenían los derechos, donde no tenían las posibilidades, donde no tenían esas mujeres las oportunidades que aún tienen, pero sin derechos, sin oportunidades, sin todo esto que muchas veces tenemos, ellas salieron adelante y marcaron su época. Es más, no solamente marcaron la época de hace 3000 años, sino que aún Dios las dejó selladas en la palabra para marcar las generaciones. Importantes estas mujeres. ¿Usted cree que serán importantes? ¿Usted puede ser una mujer importante? ¿Por qué? Porque ellas encontraron la dirección y la fortaleza que viene de Dios. Qué importante es esto. Y la primera mujer, porque les digo, voy a hablar solamente de 2 el día de hoy, es Séfora. ¿Usted sabe quién fue Séfora? ¿Cuántos han leído el libro de Éxodo? Ahí aparece Séfora. Yo digo un dicho que es muy popular por ahí, que yo lo he retocado un poco. Detrás de un gran hombre de Dios hay una mujer más grande. ¿Lo sabía? Así que si usted ve un hombre de Dios grande, digo, detrás tiene que haber una mujer mayor. Éxodo, capítulo 2, versos 15 a 17. Dice la palabra de Dios: cuando Faraón se enteró del asunto, trató de matar a Moisés. Pero Moisés huyó de la presencia de Faraón y se fue a vivir a la tierra de Madián. Y allí se sentó junto a un pozo. El sacerdote de Madián tenía 7 hijas, las cuales fueron a sacar agua y llenaron las pilas para dar de beber al rebaño de su padre. Entonces vinieron unos pastores y las echaron de allí. Pero Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a su rebaño. Dicen también los versos 21 y 22 de este capítulo: Moisés accedió a morar con aquel hombre y él le dio su hija Séfora a Moisés. Y ella dio a luz un hijo y Moisés le puso por nombre Gersón o Gerson, porque dijo: peregrino soy en tierra extranjera. Mira, era una época que era diferente a hoy ser mujer, una época difícil. Encima dice que Jetro tenía 7 hijas. Eso era un problemón, no tener hijos. En aquella época tener 7 hijas. Yo recuerdo que familiares míos que tenían hija, vamos a por el niño, vamos a por el niño, vamos a por el niño, vamos a por el niño. 9 niñas, uy bendito.
Hoy en día le damos gracias a Dios, pero es que en este tiempo no tener hijos era un problemón. Y este Jetro dice que tenía 7 hijas, entre ellas estaba Séfora, 7 hermanas que lucharon contra la cultura que les tocó vivir, contra la sociedad, aún consigo misma, con lo que la sociedad le decían que ellas eran mujeres. Sin embargo, ellas estaban pastoreando el rebaño de su padre. En otras palabras, eran pastoras, no sé si de ovejas o de cabras. En un mundo de hombres, ellas eran mujeres que estaban ejerciendo algo que, como no tenían hermanos, no podían haber ejercido. Es decir, que lo que parecía era un problema, una limitación, algo fuera de lo común, ellos lo convirtieron en algo para ser las mujeres, especialmente hablaré de Séfora, la mujer que Dios quiso que ella fuera. Las personas a veces ven las limitaciones, los impedimentos, los problemas como grandes desgracias. Un hombre de Dios, una mujer de Dios siempre va a ver un problema como una oportunidad de superarse, de aprender y de ver eso que está ahí escrito, de hacer imposible lo posible. Si usted no lo entiende así, usted o yo no hemos entendido quizá qué es el Evangelio. Un problema, una dificultad es la oportunidad que tienes de parte de Dios para vencer, para ser victorioso, para salir adelante, para progresar en la vida. ¿Lo sabía o no lo sabía? ¿Lo sabía? Entonces podemos dar gracias a Dios. Y vemos a una Séfora que está ahí entre sus 6 hermanas, una mujer luchadora, está sacando adelante el rebaño de su padre, una mujer responsable, una mujer que dice no era su propio rebaño, dice que ellas cuidaban el rebaño de su padre. Ahí empezamos a ver, ya vemos ese detalle de autoridad que hay a lo largo de todo el texto. Y en medio de su vida diaria, en medio de su vida cotidiana, en medio de su labor diaria de sacar el rebaño, de ir, de darle de beber, de su esfuerzo, de su trabajo, de su vida. Vemos que Séfora no está metida en ningún templo, no hay nada de eso por ahí, ¿verdad? Vemos en la vida diaria. Porque la iglesia tiene que impactar en la vida diaria, porque la iglesia en la vida diaria es donde Dios impacta también sobre ella. Séfora en su vida diaria, haciendo su ocupación, haciendo lo que tiene que hacer, esforzándose como mujer que era en medio de una sociedad difícil, ella encuentra a su media naranja. ¿Dónde la encuentra? Ahí en el pozo. ¿Y cómo lo encuentra? Con un problema. Iban a darle de comer a su rebaño, a de beber, y habían los otros pastores que decían, esta no tienen fuerza, y tienen esa disputa, y ahí está ¿quién? El hombre cacha, el superhéroe, ¿quién? Diga Moisés, el Superman. ¿Usted cree que Moisés era un Superman? Sacó al pueblo de Egipto con la ayuda de Dios. Y Moisés dice que se conocen, lo lleva a Séfora, se lo presenta a su papá. ¿Y qué hace? Se casan, por supuesto, con la venia paterna. ¿Por qué? Porque Séfora es una mujer que está haciendo lo correcto, que está viviendo conforme a la dirección que Dios le está dando, aunque no tenga ese conocimiento profundo, quizá de Dios. Y Moisés dice que ya en su condición civil pasó de soltero a casado. Moisés estaba casado cuando recibe un llamado de Dios. Importante esto, porque nunca vas a poder llevar a cabo tu llamado completo si decides casarte fuera del propósito de Dios. El llamado siempre quedará incompleto, siempre te faltará algo. Pero dice que Moisés, precisamente estando ya en esa condición civil, casado aún con hijos, la palabra de Dios dice que tiene hijos y habla de Gersón, así que se supone que cuando habla hijos está hablando que tenía Gersón y tenía hijas. Y se entiende también que Gersón era el primogénito y tenía hermanas. Por eso él sale con hijos y se lo nombra en este momento porque la sociedad era así al hombre, a Gersón o a Gersón. Ahí estaban. Moisés recibe su llamado. ¿Por qué? Porque Dios lo llama precisamente en ese estado civil, casado. Es Dios y tu esposo o tu esposa te va a ayudar en Dios, te va a avanzar, te va a ayudar a salir adelante, te va a direccionar cuando a veces dudes, te va a estar ahí cuando tú pareces que no sabes qué hacer. ¿Por qué? Porque el matrimonio, porque Dios es un Dios de familia, es un Dios de matrimonio. Por supuesto que hay excepciones en la palabra de Dios, como Pablo, como el gran apóstol Pablo, hay algunas excepciones, pero en general
general, Dios llama al hombre y a la mujer, y Dios llama al matrimonio, y Dios llama a la familia. Por eso es tan importante que un creyente entienda qué es el matrimonio. El matrimonio no son solamente emociones, el matrimonio es una realidad espiritual. El hombre, la mujer con la que decidas permanecer en tu vida, si ya conoces la palabra de Dios, te tiene que catapultar, te tiene que edificar, te tiene que mandar a cumplir tu propósito en Cristo, igual que tú a esa otra persona. Cuando un joven entiende esto, se le quitan las pajaritas del cielo, los pajaritos de la cabeza, y empieza a entender qué es el matrimonio, porque las emociones van y vienen, pero lo espiritual permanece para siempre. Eso dice la palabra de Dios. ¿Entiende esto? Y por eso Moisés, Dios espera a ese casamiento para llamar a Moisés. No lo llamó antes, porque también tiene una misión en Séfora, aún en su hijo. Éxodo capítulo 4, versos 18 a 20. Dice: Moisés se fue y volvió a casa de su suegro, Jetro, y le dijo: te ruego que me dejes ir para volver a mis hermanos que están en Egipto y ver si aún viven. Y Jetro dijo a Moisés: ve en paz. Y el Señor dijo a Moisés en Madián: ve, vuelve a Egipto, porque han muerto todos los hombres que buscan tu vida. Moisés tomó su mujer y sus hijos, los montó sobre un asno y volvió a la tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. Y vemos otra vez que parece que Moisés está un poco asustado. Dios en la zarza lo manda a Egipto, dice: si ahí me querían matar. Si todavía está el faraón, se piensa que era Tutmosis III, todavía está en el poder. ¿Qué va a hacer cuando llegue ahí? Si soy un proscrito de Egipto, yo no pienso ir a Egipto. Y entonces habla, dice, quizás le pregunta a Jetro, a ver si me dice el suegro que no, y me quedo. Ella tiene un llamado de Dios, pero él entiende qué son las autoridades. Jetro era una autoridad en Madián, era sacerdote, tenía una función. La orden de Dios sobre Moisés fue dada y ahora Moisés busca el orden en los hombres, autoridades. A veces no tenemos este concepto. Qué importante es. En segundo lugar, Moisés dice: no voy a ir solo, mi esposa, mis hijos han de ir conmigo, porque es un llamado a la familia, es un llamado a hacer las cosas como Dios manda. Y en tercer lugar dice que él coge la vara que Dios le había dicho, la vara con la que sucedió lo de la serpiente. Con esta vara es la autoridad. El reino de Dios funciona con autoridades. Si no entendemos esto, nos vamos a estar dando cabezazos día tras día hasta que entendamos el buen funcionamiento. Porque ya Dios le había dicho a Moisés: arranca pajito, ¿cierto? ¿Lo había dicho o no? Así es. Pero sin embargo, Moisés respetuosamente le dice: Jetro, tengo que partir. ¿Me permites partir con mi esposa? ¿Me permites? Autoridades. Y cómo no, como Séfora, como esposa, forma parte de esa misión. Cuando tú introduces a tu familia en la misión, en el propósito de Dios, ellos salvan la misión en los momentos más difíciles. Qué importante es entender estas cosas. Cuando Moisés no supo cómo actuar, cuando el miedo, cuando la duda, cuando la incredulidad, cuando los problemas, cuando las condiciones lo amedrentan, hay una mujer poderosa detrás que pone las cosas en su sitio. ¿Lo sabía? Qué importante es todo esto. Porque, como le digo, Dios es un Dios de matrimonios. Capítulo 4 de Éxodo, versos 24 y 25. Y aconteció que en una posada, en el camino, el Señor le salió al encuentro y quiso matarlo. Entonces Séfora tomó un pedernal, eso es un cuchillo afilado de piedra, cortó el prepucio de su hijo y lo echó a los pies de Moisés y dijo: tú eres ciertamente un esposo de sangre para mí. Fíjese usted en esto. Dios llama a Moisés para liberar a su pueblo. En ese contexto dice Moisés: yo tengo un pueblo, es un pueblo primogénito, es el pueblo mío de Israel, es el primer pueblo entre todas las naciones de la tierra, es mi primogénito. Y cuando dice: sal con esta misión, vas a liberar a mi pueblo. Y cuando va camino de esa misión,
lleva a Séfora, lleva a Gersón, a sus hijas, y cuando está ahí, dice que sale un ángel de parte de Dios y quiere matarlo. No especifica si quiere matar a Moisés o quiere matar a Gersón. Por el contexto, hablando de primogénito, el ángel quiere matar a Gersón, a su hijo primogénito. Tiene que ver con todo lo que hablamos luego de las plagas de los primogénitos y de todas estas cosas. Quiero matarlo. ¿Por qué? Porque tú no puedes cumplir la misión de Dios fuera del pacto de Dios. A veces luchamos queriendo que Dios y el propósito de Dios se cumpla en mi vida cuando no nos sometemos al pacto de Dios. Dios lo llama para liberarlo por un lado y por otro lado quiere matarlo. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Ahí está en la palabra de Dios. Porque los mandamientos de Dios son para todos. Y no puedes vivir el pacto de Dios, no puedes vivir la bendición de Dios, no puedes disfrutar de los beneficios del Evangelio si no te riges a los principios del reino, a los principios del Evangelio. Por eso hay creyentes que no progresan en áreas de su vida porque no han terminado de rendir esas áreas a la voluntad de Dios y no van a progresar en la vida. Y gracias a Dios, Dios no viene hoy matando a nadie. Gracias a Dios que no. Lo que estaba sucediendo es que Gersón no había sido circuncidado conforme al pacto de Abraham. Y no puedes disfrutar del pacto fuera del pacto. En ese tiempo había que circuncidar a los hijos. Abraham lo había dejado claro. Gracias a Dios, Séfora viene de los madianitas. Los madianitas eran tribus que venían de Abraham. Cuando Abraham se quedó viudo, que Sarai se murió, él se casó con Sétura y tuvo varios hijos y varias hijas. De ahí vienen los madianitas. O sea, en el linaje de Séfora, aún de Jetro, hay un respaldo, hay algo de que había que circuncidar a los hijos. Ese era el pacto de Dios con Abraham, el pacto de Dios con su pueblo. Y entonces Séfora entiende lo que está sucediendo. Y dice, ¿cómo es posible? Él entiende por qué Moisés no está avanzando, está en ese temor, está en ese impedimento, hasta el punto que casi pierde la vida de camino al propósito de Dios. ¿Por qué? Porque no puedes vivir o intentar vivir el propósito de Dios, la misión de Dios, si no te quieres sujetar a la voz del Espíritu Santo. Es imposible, Dios mismo te cierra las puertas. Hay creyentes que piensan, el diablo me está cerrando las puertas. ¿Seguro que es el diablo? Si haces la voluntad de Dios, las puertas se han de tener que abrir para llevar a cabo el propósito de Dios. A veces sucede. Y es Séfora, esa madre que cuando tiene que ponerse los pantalones le llegan hasta aquí arriba y se los pone. ¿O no? No tiene siempre los calzones puestos, que hay otras mujeres así. Pero hay momentos en tu vida, tú tienes que saber cuáles son, mujer, donde tienes que ponerte los calzones y abrocharte el cinto aquí arriba y decir, aquí estoy yo. Una mujer que entiende que no es fácil quitarle la túnica al niño y cortarle el prepucio. No es fácil. Es que le va a doler. Claro que le va a doler. Y es que a mí me va a doler más que soy su madre. Claro que te va a doler. Pero lo haces o acabas con su propósito. ¿Qué va a ser más difícil? ¿Qué es más fácil? Porque a veces estamos siempre, ay, es que me da pena, ay, es que no sé cuánto, ay, es que no sé qué, ay, es que tú no entiendes, ay, qué dolor, ni qué santos cuartas. Tenga las cosas claras. ¿Qué es lo que quiere Dios para su hogar? ¿Qué es lo que quiere Dios para su familia? ¿Qué es lo que quiere? Te va a doler, sí, pero Séfora, una mujer con las cosas claras, con las cosas bien claras. Y ella dice que llega al niño y le dice, mi niño, yo sé que esto te va a doler, pero hay un pacto con Dios. Le sube la túnica, le corta con un pedernal. Era el trabajo de los sacerdotes, era el trabajo del cabeza de familia, era el trabajo del padre, pero el padre no lo iba a hacer. Y gracias a Dios había una Séfora detrás. Que dice, no me corresponde a mí. Pero antes de que mi familia muera, antes de romper el propósito de Dios, he de hacerlo. Y dice que corta aquello del niño y va a Moisés y le dice, toma, ahora tenemos el pacto. Ahora entramos en el pacto. Ahora está el pacto de Abraham sobre nosotros. Ahora tenemos el respaldo de Dios porque estamos cumpliendo la voluntad de Dios. Antes no lo tenía.
Antes iban camino de muerte, antes iban camino de destrucción. No es posible, Moisés, que unas semanas antes se te presente el mismo Dios, te diga quién soy, te diga esto, te diga lo otro, tú te lo creas, lo asumas y te pongas a caminar fuera del pacto de Dios. No lo podemos hacer. No puede haber una iglesia que sepa quién es el Espíritu Santo, que clamemos por el Espíritu Santo, que anhelemos en el Espíritu Santo y después caminemos fuera del pacto de la sangre de Jesús, haciendo con mi vida lo que bien me parece mejor. No puede ser. Pero gracias a Dios, Moisés estaba casado con Séfora. Hoy creo que necesitamos mujeres así en medio de la iglesia y de la sociedad. Mujeres con las cosas claras, que sean esposas, que sean madres, que sean hijas, empresarias asalariadas, jóvenes o ancianas, que tengan las cosas claras. Y como un libro interesante que hay por ahí, el oído en el cielo recibiendo las órdenes de Dios y la voz en la tierra declarando y confesando lo que Dios está dispuesto a hacer, lo que Dios quiere hacer. Mujeres caminando en la plena voluntad de Dios. Eso era Séfora. Yo no sé si te pareces o no te pareces mucho a Séfora, pero esta mujer vivió hace 3000 años en unas condiciones diferentes a las nuestras, más duras que las nuestras, más difíciles que las nuestras, en una sociedad que estoy seguro que decía: tú eres mujer, tú no vales, tú no puedes, tú no esto, tú no otro. Y ella decía: yo me pongo los calzones y me los tengo que poner porque yo sé quién soy en Cristo. Y yo sé cuál es el propósito que Dios tiene para mi esposo y lo voy a sacar adelante. Aún por encima de él, empuja a Moisés a la misión. De soltero Moisés no hubiese llegado, creo yo. Y casado con cualquier otra seguramente tampoco. Pero por eso Dios sabe el plan que está haciendo. Séfora. Y la segunda mujer que quiero hablar hoy es de Débora. ¿Hay alguna Débora aquí? El nombre Débora significa abeja. Abeja, abeja. Ya su nombre solamente nos indica algo. ¿Qué hace una abeja? Una abeja es una trabajadora incansable que trabaja por el bien de la colmena. Una abeja no está mirándose al espejo diciendo: qué guapa soy, yo quiero esto, este polen es para mí, esta casita... No. Es una abeja. No está pensando en sí misma. Está pensando en el bien común, en el bien de la colmena. Trabaja. ¿Por quién? Por la colmena. Así comienza diciendo nada más que el nombre: Débora, abeja. Y en un mundo de hombres también en este tiempo, en un mundo del tiempo de los jueces de Israel, después de salir y en la tierra ya de la conquista, en la tierra de Israel, Débora, en un mundo de hombres, ella prevalece. Y es una de los grandes jueces, hoy diríamos juezas, de Israel. Pero una jueza no solamente el que se sentaba a dictar normas o a hacer juicio. En este tiempo, cuando usted ve el libro de Jueces, está hablando de líderes. Los jueces eran los líderes, eran los libertadores, eran los salvadores del pueblo de Dios en momentos difíciles. Entonces Débora, en un mundo de hombres, una vez más, se convierte en un juez, en una líder, en una mujer que va a libertar, que está trabajando, que está esforzándose por el pueblo, precisamente, por el pueblo de Dios, y llega a ser una de las grandes profetas. Es decir, que tenía una dependencia total del Espíritu Santo, porque un profeta sin una dependencia del Espíritu Santo, poco profeta puede ser, o por lo menos en la función que tiene que hacer. Era líder. Débora le tocó vivir en un tiempo donde el pueblo de Dios, se puede decir que la iglesia de aquel tiempo, era un pueblo donde vivía el libertinaje, donde sí, todos tenían la palabra de Dios, tenían los 10 mandamientos, tenían las leyes de Moisés, tenían todas estas cosas, pero cada uno entendía que era mejor vivir con la palabra, pero con sus historias, con sus cosas, porque ellos entendieron que era más importante lo que ellos sentían, lo que ellos querían, que era más importante su propia voluntad que la voluntad de Dios. Y esa forma de ver la vida los llevó a 20 años de quebrantamiento,
Llevaban 20 años de una semi-esclavitud. Llevaban 20 años donde sus finanzas no funcionaban, donde sembraban sus campos y les robaban, donde sucedían cosas, donde habían problemas familiares, donde las relaciones de unas tribus con otras tribus eran malas, no eran buenas. Un tiempo donde todo parecía que todo lo que había hablado los grandes hombres de Dios no se estaba dando en el pueblo de Dios. Simplemente porque ellos obviaron a Dios y lo dejaron un poco a un lado. Seguían siendo el pueblo de Dios. Seguían yendo a reunirse al tabernáculo, seguían tantas cosas, pero sus vidas no caminaban conforme a esa protección de Dios. Y dice que en medio de todo aquello, capítulo 4 del libro de Jueces, los versos 4 y 5, dicen que Débora, profetisa, mujer de Lapidot, juzgaba a Israel en aquel tiempo y se sentaba debajo de la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en la región montañosa de Efraín. Dice que los hijos de Israel subían a ella a pedir juicio. Una vez más, comienza la palabra de Dios a describirnos a Débora. Y lo primero que dice Débora, abeja su nombre, quién es, su identidad, profetiza la misión de Dios, lo que Dios tiene que hacer. Mujer de Lapidot. Automáticamente esta mujer sabe involucrar a su esposa en la misión que ella recibe. Vemos a Moisés cómo involucra a Séfora, ahora vemos a Débora cómo involucra a su esposo, a Lapidot de alguna manera, está allí. No es una mujer que va de casa en casa hablando esto y lo otro, no. Dice que ella se sentaba y esperaba a aquellos del pueblo que en su condición de malestar, que estaban haciendo las cosas ajenas a la voluntad de Dios, venían a pedir ayuda. Decían, Débora, me pasa esto, venían a pedir consejo. Dan el paso de resolver su necesidad y no de cualquier modo, sino esperando la palabra de Dios, van a Débora. Débora se sienta y esperaba allí y la gente subía, aquellos que tenían necesidad de Dios, subían a hablar con Débora. Y allí junto a ella su esposo, Lapidot, ahí estaban. Porque hay que aprender a pedir ayuda. Porque a veces dice, lo estoy pasando mal, yo me quedo en casa. No. Hay que aprender a pedir ayuda. La palabra de Dios nos enseña a depender unos de otros, a pedir ayuda. La palabra de Dios dice, estás enfermo, quédate en casa, ayuna, llora, que te vas a sanar. No dice eso. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Hay entre vosotros enfermos? Llamen a los líderes, llamen a la palabra, confiesen si están así por alguna condición, hablen las cosas y el Señor entonces traerá sanidad. Eso dice la palabra de Dios. Nosotros nos inventamos un camino, quizá por nuestra soberbia, quizá por el egoísmo, quizá porque no queremos abrir nuestro corazón y nos inventamos otra cosa. Pero eso no dice la palabra de Dios. En otra ocasión dice, ¿por qué hay tantos enfermos en la iglesia? Dice Pablo, 1 Corintios 11. ¿Por qué hay tantos? Quizás están tomando la cena indignamente, están pasando la comunión indignamente. Y por eso la gente enferma. Por eso la palabra de Dios es clara, hay que aprender de todas estas cosas. Y dice que a Débora venían de alrededor buscando la palabra de Dios a través de ella. Como jueza, esta mujer zanjaba su disputa, no echaba más leña al fuego. Buscaba la dirección de Dios, llamaba al orden, daba respuestas de Dios a los problemas de las personas y seguía siempre la dirección de Dios en cada asunto. Por eso esta mujer era respetada. Mujer, hombre, tú tienes que dejarte respetar. Hay mucha mujer que por sus complejos, por sus heridas, por tantas otras cosas no se deja respetar. La mujer se tiene que dejar respetar. Por sus amigos, por su novio, por su esposo, por la vida, se tiene que dejar respetar. ¿Y cómo lo hacía? Solo puedes hacerlo siguiendo la dirección de Dios. Por eso esta mujer tiene el respaldo de Dios. ¿Cuándo la gente te respeta? Cuando tienes el respaldo de Dios. Y esta mujer lo tenía. Esta mujer cuando daba un consejo a alguien sabía que si no seguía el consejo le iba a ir mal. Pero si lo seguía veía el respaldo de Dios. Y entonces era respetada. Así tenemos que nosotros aprender a buscar el respaldo de Dios en todos nuestros hechos, en nuestros actos.
Y estaba, por supuesto, en el orden de Dios. Y dice que en este momento Israel estaba siendo amedrentado, el pueblo de Dios estaba asustado, estaba siendo sometido al poder del enemigo, a un tal Císara, general Císara. El pueblo de Dios estaba sin fe, estaban desanimados, no levantaban cabeza, no le iban las cosas bien. Pero como Débora ya se iba ganando la confianza del pueblo, poco a poco, tranquila, debajo de su palmera, la gente venía, ella daba una palabra, se cumplía, ella decía, sin historia, sin rollos raros. Ella no dijo, porque yo soy la profeta de Dios. No, ella estaba ahí tranquila. Entonces, Débora se va ganando la confianza del pueblo. El pueblo seguía en contra de la palabra de Dios y las cosas de Dios, pero de alguna manera la conexión de Débora con Dios hizo que el pueblo supiera que había un Dios en medio de ese pueblo. Tu vida tiene que reflejar que hay un Dios en tu vida y que va a hacer que otros que quizás están en el pueblo de Dios pero no tienen esa intimidad comience a nacer algo diferente. Y entonces Débora dice que se levanta en medio de todo esto y llama al pueblo a la guerra. Eso no había pasado en la historia del pueblo. Que una mujer se levante para llamar al pueblo a la guerra, eso es inaudito, eso no sé cómo va a ser eso. A veces no entendemos todo esto que está pasando por la mente de ella. Estoy seguro que esta mujer, Débora, fue criticada por otras mujeres. Dicen, pero ¿quién es esta mujer? Porque se sienta abajo de la palmera y dice 4 cosas. Ahora está llamando al pueblo a la guerra, a rebelarnos contra nuestros enemigos. Criticada, envidiada, maldecida. Y usted se cree que Débora decía, ay, me volvieron a criticar. Usted se cree. Porque ella tenía las cosas claras. Ella sabía a quién la había llamado. Ella sabía cuál es su propósito de vida. Ella estaba trabajando con el pueblo de Dios de alguna manera y de pronto cuando tiene las cosas claras, dice, no, voy a llamar al pueblo a la guerra. Capítulo 4 de Jueces, los versos 13 a 14. Y juntó Císara, que eran sus enemigos, todos sus carros, 900 carros de hierro, y a todo el pueblo que estaba con él, desde Aroset Goín hasta el torrente Sison. Entonces Débora dijo a Barak, levántate, porque este es el día en que el Señor ha entregado a Císara en tus manos. He aquí el Señor ha salido delante de ti. Bajó pues Barak el monte Tabor, seguido de 10,000 hombres. Usted sabe que a mí me encanta la imaginación, ¿verdad? Yo para imaginarse un chiquillo. Imagínese la escena. Débora de pronto está un día debajo de la palmera, quizás lleva meses, quizás lleva años asesorando al pueblo de Dios y se da cuenta de que llevan demasiados años de esclavitud y dice, Débora, tengo una misión para ti. Vas a convocar a mi pueblo a las armas. Y dice Débora, ¿vale? Porque Débora sigue la dirección de Dios. Ella no dice, convoco al pueblo a las armas, no dice eso. Una vez más vemos autoridades. Va a hablar con el general del pueblo de Dios, con Barak, y le dice, Barak, tú eres el encargado de los ejércitos, tú eres la autoridad en ese campo, tú eres. Dios me ha dicho que convoquemos al pueblo a la guerra. Barak dice, ¿qué? ¿Qué pueblo? Si no tenemos ni ejército, no tenemos armas. Al menos 4 o 5 estaban armados. No tenían un ejército profesional. Llevaban 20 años de esclavitud, no lo dejaban ni que limaran las rejas de los bueyes. No tenían ejército. Barak dice, no tengo ejército. Le dice Débora, pues convoca a los hombres que tengas. Y dice Débora, Barak, los vamos a llamar al monte Tabor. Y dice que Barak consigue reunir 10,000 hombres y suben al monte Tabor. El monte Tabor es un monte que está en medio de una llanura. Estuvimos por ahí, sacamos unas fotos, hay una llanura gigante, está el monte Tabor ahí, no es muy grande, es como un poco más grande que la montañeta, un monte pequeño, monte Tabor, y después toda la llanura. Imagínense la montañeta ahí al lado, la montaña y todo el valle era Orotava. Y dice, vamos a juntar los 10,000 hombres en lo alto del monte. Sin armas, no profesionales, campesinos, agricultores, ganaderos, ese es el ejército que tenían. 10,000 hombres y una mujer. ¿Habrá destacado Débora ahí en medio de 10,000 hombres? ¿Y todas las mujeres dónde estaban? En su casa. En su casa. Ahí está Débora. Débora está poniendo a prueba la fe y el valor de 10,000 hombres.
Ella no lo sabe. Ella solo está recibiendo la dirección de Dios. Y ahí está, imagínense, sobre el monte Tabor. No sé si Débora estaba ahí como esta leyendo o algo. Estaba ahí sobre el monte Tabor y empieza a salir el sol. Y Débora mirará y dice, pero si esto no tiene casi ni armas. Esto tiene una cara de susto que no pueden con ella. Y ven en la llanura un ejército gigante, profesional, un ejército curtido en la guerra, un ejército bien armado, bien pertrechado, con sus arcos, con su lanza, con su espada, con sus armaduras. Un ejército que la palabra lo único que dice es que tenían 900 carros. Los carros en esta época, no sé si usted había visto los carros esos que tienen cuchillas a los lados. ¿Saben que los carros que cuando corren las cuchillas van dando vueltas? Eso se usaba para vencer a la infantería. Los carros salían delante y la infantería, cuando pasaban las cuchillas, cortaban los pies atrás y iban cortando los pies. Eso es real, eso sucedía en este tiempo. 900 carros, aparte de los miles de soldados que venían detrás. Y los carros iban allá al frente, saliendo el sol y los carros desde el destello del sol sobre ellos y aquellos en lo alto del monte parapetados, ahí no sabían. Sigue saliendo gente allá, muchachos, no termina, ok, sigue saliendo gente. Y ahí está Débora, que tiene las cosas claras. Y está Barak, el lugarteniente, el capitán general de las tropas. Ahí está, y Barak dice, ¿y qué hacemos ahora? Y Débora dice, tú eres el estratega, ¿no? Mira a ver cómo vencemos. ¿Le dice eso? Lo lógico, lo que era pensar. Decimos, si estamos en el monte, tenemos la oportunidad. En el monte no pueden subir los carros. Vamos a ser listos, no vamos a bajar a atacar. Qué tonto hacer eso. Así que aquí estamos. Somos pocos, lo sé. Pero a lo mejor desde aquí, cuando empiecen a subir, tenemos la posición estratégica. Vamos a vencer. Quizá había algunos ahí en el ánimo, porque a veces es la pasión, es la emoción. Pero no es la fe. Se confundimos las cosas. Y de pronto dice Barak, bueno, aquí estamos. Y dice Débora, lo que dijo, ¿no? Entonces Débora dijo a Barak, levántate, porque este es el día en que el Señor ha entregado a Sísara en tus manos. He aquí el Señor ha salido delante de ti. Bajó pues Barak el monte Tabor, seguido de 10,000 hombres. En otras palabras está diciendo, Débora, baja del monte. Usted se imagina que yo, en el monte, en el llano no tenemos ventaja. En el llano los carros nos van a pasar por encima. No tenemos ni escudos, no tenemos nada, nos van a cortar como carniceros cortan los cochinos. En el campo no tenemos opción. En el campo estamos perdidos. Quizá alguno se puso, esto va a ser suicida. Pero no solamente eso. Ellos saben que si pierden esa batalla, todos van a morir. Y no solamente van a morir ellos, sino que cuando lleguen a las aldeas, a los poblados, a las mujeres jóvenes las tomarán como prostitutas en los grandes templos paganos de la época. Y a los hijos pequeños los quemarán a sus dioses porque les ha dado la victoria en la batalla. Ellos lo tenían claro. Si nos pasan, si nos enfrentamos y perdemos, se acabó. Se acabó. Pero hay una mujer que tiene las cosas claras. Solamente una mujer tiene las cosas claras. Una mujer que no es que hoy siento así, hoy me siento asado, que escucha la voz de Dios, que lleva tiempo escuchando la voz de Dios en la intimidad, en lo cercano, en lo poquito. Ha sido una mujer que ha ido trabajando en el pueblo de Dios. Por eso es llamada a algo más. Porque ha escuchado a Dios, ha hecho la voluntad de Dios, ha involucrado a su esposo y ahora ha involucrado la autoridad civil del pueblo de Dios. Todo tiene su orden. Y cuando está allí, Dios le dice, recibe ella, dile al ejército que baje del monte, que se enfrente en la llanura. Barak, a la llanura. Y te ves 10,000 hombres bajando para abajo. Y Débora se queda arriba. Débora sí era lista, ¿no? Ella no es la general del ejército, pero ella sabe quién es. ¿Usted se imagina esta mujer que se pone a echarse flores sobre sí mismo? Hazme caso a mí, que yo soy la profeta de Dios. Hazme caso. No tiene razón de ser. Ella es una abeja. Ella va a estar esforzándose por el pueblo. Ella es la que está ahí. Ella no espera que le tiren flores, que le den aplausos, que le den un empujón. Ella es la que empuja.
Empuja a 10,000 hombres a la batalla. ¿Qué capacidad, qué cosas tan claras tiene que entender esta mujer hace 3,000 años para empujar a 10,000 hombres a un suicidio, según el pensamiento de ellos? Tiene que ser una mujer pujante, ¿verdad? Tiene que tener una autoridad espiritual tremenda, pero tiene que haberla recibido en el proceso de escuchar a Dios, de respetar a su marido, de respetar al gobierno y de ir adelante. A veces no entendemos todo esto en la vida de Débora. No necesita autoestima, Débora. Al contrario, lanza a los hombres que tiene cerca a la misión de Dios, al propósito de Dios. Eso es una mujer de Dios, la que aprende desde su condición, que gracias a Dios no está tan limitada como hace 3,000 años, pero aún limitada por todos lados. Consigue que la dirección del Espíritu Santo de su vida levantar y sacar un pueblo temeroso, asustado, incrédulo, rebelde, desobediente a la batalla en nombre de Dios. Jueces capítulo 4, verso 15. Y el Señor derrotó a Sísara con todos sus carros y todo su ejército a filo de espada delante de Barak. Y Sísara bajó de su carro y huyó a pie. ¿Quién derrotó ese ejército enemigo? Y el Señor derrotó a Sísara. ¿Quién lo derrotó? ¿Débora? Diga, no, pastor. ¿Barak? No. ¿10,000 hombres? No. ¿Quién lo derrotó? El Señor. ¿Quién lo derrotó? El Señor. Los hombres acudieron al llamado. Los hombres fueron probados, fue probada su obediencia, fue probada su fe, fue probado su valor, fue probada su determinación. Los hombres tuvieron que estar en el monte Tabor, los hombres tuvieron que bajar el monte Tabor, los hombres tuvieron que enfrentarse y luchar, pero la victoria la dio, los derrotó. Aprenda, usted tendrá que hacer algo. Usted no puede decir, pues si Dios quiere matar a Sísara y a todo el ejército, que lo haga, que Él puede, yo me quedo en casa echado, porque a mí me da miedo enfrentarlo. Y hay creyentes que se pasan toda la vida esperando que Dios haga algo y ellos no quieren hacer lo que tienen que hacer. Gracias a Dios, hay Déboras en nuestro tiempo. Débora sabía, además, la causa por la que al pueblo no le iba bien. Lo sabía. ¿Usted sabe por qué no le va bien en algunas áreas de su vida? Pregúntele a Dios. O hable con los hombres y mujeres de Dios que se lo van a decir. Si usted quiere recibirlo, se lo van a decir. Busque, pregunte. Débora sabía la causa por la que el pueblo no le iba bien. Ella no se quedó quieta, ella no se quedó quejándose porque todos estos son rebeldes, porque todos estos son desobedientes, porque todos estos hacen con su vida lo que da la gana. No. Ella no se conformó, bueno, pues si esto es lo que quieren, pues yo tranquila, debajo de mi palmera y hago lo que... No se conformó. No se sujetó ni siquiera a la condición de ser mujer de aquella época, ni siquiera eso la paró. Al contrario, ella se levantó como hija de Dios teniendo las cosas claras, siempre las cosas claras. Los versos 6 a 8 del capítulo 5 de Jueces dicen lo siguiente, hablando del tiempo de Débora. En los días de Sangar, hijo de Anat, en los días de Yael, quedaron desiertos los caminos y los viajeros andaban por sendas tortuosas. Cesaron los campesinos, cesaron en Israel. Hasta que yo, Débora, me levanté. Hasta que me levanté como madre en Israel. Escogieron nuevos dioses. Entonces la guerra estaba a las puertas. No se veía escudo ni lanza entre 40,000 en Israel. En otras palabras, Débora está viendo la condición del pueblo, la condición de Israel. No eran obedientes a Dios, no amaban hacer la voluntad de Dios, no cumplían los principios de Dios, querían la bendición de Dios sin los principios de Dios. Y Débora de pronto un día dice, yo me voy a levantar como quien soy en Cristo Jesús, como abeja,
como la que lucha. Ella levanta su vida espiritual para escuchar la voz de Dios. Se levanta y no se levanta pensando egoístamente, pensando en cómo ella se siente, porque ella es mujer y se siente así, porque es de esta manera y se siente así. No. Ella se levanta viendo la condición del pueblo de esa época. Y dice, y ella se levanta como una madre en Israel, viendo a todos como sus hijos. Es imposible, porque a veces no entendemos esto. Madres, por tus hijos das la vida, por tus hijos haces mil cosas, a tus hijos los defiendes, sacas las uñas, te las dejas crecer. ¡Ah! ¿Y a los hijos de Dios? ¿Y al que tienes a tu lado? ¿Lo defiendes a capa y en la espada? Eso es lo que entendió Débora. Eso es lo que le aclaró la visión. Todo este pueblo, dice, son como mis hijos. Y son rebeldes, lo son. Son sinvergüenza, lo son. Pasan de Dios, pasan. Pero son mis hijos y los voy a sacar adelante. Y van a ver la mano de Dios, lo sobrenatural de Dios y la gloria de Dios. Pero para eso tengo que escuchar qué me dice Dios. Para eso tengo que saber cómo funcionan las autoridades. Para eso tengo que aprender. Pero se levanta como madre. Entienda eso que aprendió Débora. Los hijos de Dios también son mis hijos. Y por eso puedo dar la vida. Es que usted no da la vida. Y cuanto más pequeño, más. Porque todavía es mayorcito, pero cuando un niño es pequeño, ¿cómo lo cuidas? Amen así a los nuevos. ¿Cómo los cuidas? No le estoy buscando, todavía se está sacando los mocos, yo no me junto con él. Es nuevo, ámelo más todavía. Ayúdelo, cámbiale los pañales, quítale los mocos, dele 4 besos. Es su hijo. Si usted lo entiende así, la visión del reino le cambia. Porque no puedes tratar a tus hijos carnales diferente a los hijos de Dios, porque Dios lo sabe. Por eso esta mujer lo entiende. Y cuando solamente una mujer lo entiende, si fuera el caso solamente una, las cosas cambian en la vida. Una madre que lucha. Hoy en día la iglesia tiene que aprender a luchar por los hijos de Dios. Ya no están mirando, es que este y el otro. La crítica, arránquela de su lengua. Arránquela. Defienda a sus hijos. Tus hijos pueden ser drogadictos, tus hijos pueden estar mal, pero cuando ustedes le van a hablar, es mi hijo. Yo sé su condición, es mi hijo. Trate así a la iglesia y ve cómo las cosas van a cambiar. Si usted lo entiende, Débora lo entendió. Débora simboliza a esa iglesia del último tiempo, la esposa de Jesús, la madre, que tiene que levantarse por encima de toda limitación, todo impedimento para hacer la voluntad de Dios en la vida. La voluntad de Dios en la vida es que la iglesia florezca, que vaya a la victoria, que enfrente las luchas de la vida y salga victoriosa. Y dice que todo el capítulo 5 de este capítulo de Jueces es un canto que hace Débora. Un canto que está de la primera poesía que hay hebrea que se conoce. Versos 9. Dice, mi corazón está con los jefes de Israel, autoridades. Mi corazón está con los jefes de Israel, los voluntarios entre el pueblo. Bendecida al Señor. Una vez más ese principio de autoridad. La pregunta es, ¿con quién está tu corazón? El corazón de Débora estaba con los jefes de Israel. Se equivocaba muchas veces, pero ella sabía. Hay un orden en todas las cosas. Ella tenía las cosas claras. Verso 12. Ella canta, despierta, despierta. Ella se dice a sí misma, Débora, despierta, despierta. Entona un cántico. Levántate, Barak. Levántate, hombre de Dios. Y lleva a tus cautivos, dijo Abinoam. Llévalos a la victoria. Levanta, Débora. Levanta, Débora. Despierta, Barak. Y lleva a tus hijos a la victoria. Esto tienes que recibirlo en el Espíritu. Levanta, Débora, levanta, Débora, en el nombre del Señor Jesús, y lleva a tus hijos a la victoria. Esa es Débora, esa es Débora, esa es la iglesia que tiene que despertar
la que lleva a los hijos a la victoria, la que lleva a los nuevos a la victoria, la que mira a los veteranos y dice a la victoria. Sé que dudas, sé que tienes miedo, sé que si es por ti no subes al Tabor, pero estás aquí hoy. Dios te trajo, me voy a levantar para llevarte a la victoria. Eso tiene que ser la mujer de Dios. Y el hombre es Barak, que quizá no sabe pero él sabe cuál es su autoridad. Dice, bueno, yo quizá no creo, pero si tú crees, vamos a ver la victoria de Dios. Eso habla la palabra de Dios. Madres y mujeres que no pueden estar dormidas en sus emociones. Es que yo siento, hoy me siento. No puedes dormirte en tus emociones. Los sentimientos cambian. Dentro de 10 años no van a ser los mismos que tienes hoy. Es que tengo tantos... No van a ser los mismos. Ni con tus hijos van a ser los mismos. A veces no entendemos esto. Las condiciones, es que la condición que tengo hoy, es que las condiciones también van a cambiar. Tu relación con Dios, tu intimidad con Dios, tu levantarte en Dios. Eso es lo que está hablando ella. Débora no era una mujer encadenada a sus pensamientos, a su culpa, a su esto. No. Ella tenía las cosas claras. No era perfecta, claro que no. No hay ninguna mujer aquí perfecta, gracias a Dios. Porque si fuera perfecta ya se moriría. Un infarto y se muere. No hay ninguna mujer perfecta, pero tenía las cosas claras. Tienes que tener las cosas claras. Los versos 20 y 21 fue lo que sucedió aquel día. Dice, desde los cielos las estrellas pelearon. Desde sus órbitas pelearon contra Sísara. Está hablando de los mensajeros de Dios, los ángeles de Dios. El torrente Sisón los barrió. El antiguo torrente, el torrente Sisón, marcha, alma mía, con poder. Y aquí dice cómo se desarrolló aquella batalla que llevó al pueblo a la victoria. Está diciendo que aparecieron ángeles, que cayeron del cielo. Yo no sé si los vieron físicamente o no. Débora los vería, porque Débora era una persona que veía el mundo espiritual. Y ella ve como del cielo vienen ángeles y pelean las batallas, porque el pueblo está avanzando. Y dice que de pronto aquel pequeño torrente Sisón empezó a crecer, y empezó a crecer, y empezó a crecer. Y los 900 carros quedaron anegados de agua. Se hundieron, se ahogaron. Algo sobrenatural. Y Débora ya lo había visto como profeta de Dios. Ella sabía, ella confiaba. Dios va a hacer algo. Dios va a hacer algo. Dile que está a tu lado. Dios va a hacer algo. Si tú lo crees. Pero Dios espera que tú enfrentes la batalla, que tú decidas acudir al frente, que tú estés dispuesto aún a morir, porque ellos pensaron que iban a morir. Los 10,000 pensaron que no iban a pasar de aquel día. Y cuando tú estás dispuesto aún a morir a tantas cosas, entonces ves la mano poderosa de Dios. Verso 31. Así perezcan todos tus enemigos, oh Señor, mas sean los que te aman como la salida del sol en su fuerza. Dice que el país de Israel tuvo descanso por 40 años. Ahí aparece la última declaración de Débora y es vigente para el día de hoy. Ella dice, los que te aman, los que te aman. Débora amaba a Dios. Los que te aman dicen que son como el amanecer, reciben fuerzas como la salida del sol que resplandece. Son luz, resplandecen, orden en la creación, orden de Dios. Una mujer que llevó a toda su generación a vivir 40 años de bienestar, 40 años de bendición, 40 años de éxito, 40 años. ¿A usted le gustaría vivir tiempos de Débora? De bienestar, de bendición, de éxito. ¿Le gustaría? Levántese como Débora. Si Jesús y Dios permitió esta historia de hace 3,000 años, en aquel tiempo, llegar a nuestros días y usted la entienda ahora de esta manera, es porque Dios querrá hacer con su vida una Débora. Y si usted es un hombre, va a querer hacer un Barak quizá. Pero usted tiene que hacer lo que estuvo dispuesta a hacer ella. Y si lo hacemos, Él lo va a hacer. La mujer más valiosa en la tierra es la que tiene a Dios en el primer lugar. Por eso yo tengo que luchar con mi fuerza para que mi esposa le ame más a Él. Para que mi esposa se enamore más de Él. Para que mi esposa le respete más a Él.
Porque si yo consigo eso, consigo esa reciprocidad para mí. Por eso es tan importante el matrimonio. Me caso porque me gusta. Pues cásese. Pero entonces no espere ser una Débora. O un Barak. Sea como Moisés. Necesita una Séfora detrás. Débora tenía un lapidot, ese esposo. Quizá pasó desapercibido, pero supo llevarla a la victoria. Y hoy quiero terminar con ese último capítulo de Proverbios, los versos 29 a 31, que quizás has traído muchas veces y tiene que ver con lo que acabo de hablar hoy. Versos 29, 30 y 31. Dice, muchas mujeres han obrado con nobleza, pero tú las superas a todas. Engañosa es la gracia y vana es la belleza, pero la mujer que teme, que respeta al Señor, esa será alabada. Dale el fruto de sus manos y que sus obras la alaben en las puertas. No esperes la alabanza de nadie, que tus obras te alaben a las puertas de la ciudad, a las puertas de tu hogar, a las puertas de la iglesia. Muchas mujeres han obrado con nobleza, pero la iglesia de Dios, la mujer de Dios, la supera a todas. Ella sabe que la gracia y la belleza son vanas, que dentro de 40 años no vas a ser así, ni de 10. Pero que lo que va a valer es el respeto que tienes a Dios, el amor que le tienes a Dios. Y Débora lo sabía. Débora empezó su proceso. Y hoy vemos el fruto de Débora en la palabra de Dios. 40 años de bienestar para su generación, de éxito. Darle el fruto de sus manos. Al final uno va a comer la misma miel que ha hecho. A veces no entendemos eso. Al final vamos a comer lo que hemos sembrado en otros. Ese va a ser nuestro fruto. Por eso la palabra dice, dale del fruto de tus manos. Si a ti te tienen que dar del fruto de tus manos, ¿qué te darán? Porque a lo mejor estás esperando una rosa y te viene estiércol. Vas a recibir lo que das. Dale el fruto de sus manos y que tus obras te alaben en las puertas.